Capítulo 28. Kagome se había despertado temprano de su sueño reparador y se había puesto a hacer sus tareas matutinas, todo el tiempo con una sonrisa amable que no salía de sus labios. Los acontecimientos de la noche anterior no abandonaban su mente, la cálida sensación de su marca aún recorría su cuerpo, y aunque él no estaba en el campamento cuando despertó, la sensación del aura de Sesomaru cerca le dio una sensación de paz y tranquilidad. Alegría que ni siquiera podía empezar a describir. Ella se lo diría, decidió. Contarle lo que ella había visto en el futuro, en su futuro. ¿Él la creería? Probablemente no, pensó con un ligero movimiento de cabeza mientras su sonrisa se agrandaba aún más, pero no importaba. Ella le haría creer, porque quería, porque su corazón le decía que ese era el camino por el que debía caminar, que su futuro comenzaría y terminaría con él. Después de limpiarse en un arroyo cercano, cambiar las vendas de la herida en su hombro y encender el fuego para comenzar a preparar el desayuno, Rin se había despertado. Juntas, las chicas consumieron su comida ligera de la mañana entre charlas alegres y bromas juguetonas con el sapo grumoso que finalmente había logrado despertarse. Cuando terminaron de desayunar y limpiaron los platos y los guardaron en la bolsa grande de Kagome, Sesomaru regresó al campamento. «Buenos días», dijo Kagome alegremente cuando lo vio acercarse. Sesomaru se detuvo al escuchar el saludo de Kagome. Sus ojos movieron hacia ella, distantes y fríos, alejados de todo excepto por el desapego crítico que tomaba a su alrededor. «¿Montarás en Aun con Rin?», le dijo, los tenores suaves de su voz nunca vacilaron desde el borde del hielo. «Debemos recuperar el tiempo perdido». Se detuvo, el oro endurecido de sus ojos dejó a la Miko aturdida para encontrar al diablillo rastrero. «Haken, explora más adelante. Encuentra una cueva al final de los valles de los ríos adecuada para refugiarte. Si no regresas al mediodía con un informe aceptable, no te molestes en regresar». «Ese y sí, Sesomaru-sama», chilló el pequeño sapo. Hizo una pausa solo por un momento para ver si su señor tenía más órdenes, pero cuando los ojos de Sesomaru se entrecerraron ligeramente, cambiando su mirada fría a una mirada gélida, los ojos del diablillo se abrieron con comprensión asustada y gateó tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitieron. Sacarlo del campamento. Sabía que si no completaba esta orden según las normas de su señor, perdería su vida. Y no tenía intención de fallarle a su amado señor. «Sesomaru». Tímida e insegura por el repentino cambio en el youkai, Kagome trató de hablar con él. Pero Sesomaru no le prestó más atención. Él le dio la espalda incluso cuando emitió su orden final. «No pierdas el tiempo, nos vamos». El viaje fue rápido ese día, aunque en silencio. Rin, por su parte, parecía mayormente imperturbable por la distancia de su señor, pero se había calmado de su júbilo y se detuvo en su juego, contentándose con cabalgar sobre Aun. Nunca se quejó y nunca expresó ninguna vacilación, simplemente lo era y estaba feliz de serlo. Kagome, por otro lado, no estaba contenta con el silencio, y estaba lejos de ser feliz. Cuando miró a Sesomaru ahora, aunque se estaba despertando a solo unos pasos por delante, parecía estar a millas de distancia. No había nada en sus ojos más que fría determinación. Miró hacia adelante y nunca hacia atrás, su atención se centró únicamente en el camino que caminaba y nada lo distraería de él. Estaba distante, retirado. Frío incluso. No mostró ninguna de las distracciones que ella había visto el otro día, no había rastro de emoción en su porte o en su expresión. Le recordó su aspecto cuando lo conoció por primera vez. El asesino aristocrático, la perfección asesina, el señor demonio de corazón frío que no se preocupaba por nada ni por nadie. Pero ella sabía que él no era eso. Ella sabía que él tenía emociones. Ella sabía que él tenía un corazón. Lo había visto con sus propios ojos, sintió su toque suave, su aura calmante y reconfortante. ¿Por qué buscaría ocultarlo de nuevo? ¿Por qué se había retirado ahora cuando ella finalmente estaba empezando a ver qué era lo que estaba destinada a encontrar? ¿Por qué la estaba excluyendo? ¿De qué serviría ahora que habían pasado por tanto juntos? No tenía ningún sentido. Ella no podía entender. Pero sin importar lo que hiciera para tratar de que él le hablara, Sesomaru la ignoró por completo o cerró su interrogatorio con palabras tan duras y tan frías que no había forma de confundir la amenaza emitida para ella sin que él tuviera que decirlo. En voz alta. Eventualmente, Kagome dejó de intentar que hablara o de averiguar qué había pasado durante la noche para que actuara de esa manera. Con el corazón apesadumbrado, se resignó a completar el viaje del día en un silencio incómodo.
Trató de concentrar sus pensamientos en los días venideros, en las batallas en las que pronto participarían. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía alejar sus pensamientos de él por mucho tiempo. Al mediodía, como se había ordenado, Haken regresó con su insieme. Había encontrado una gran caverna grabada en la cara de piedra del valle del río que dominaba los pantanos de abajo. El pequeño diablillo resplandecía de orgullo mientras transmitía los eventos de su descubrimiento, su discurso ronco se llenó de exuberancia mientras le contaba a su señor cómo había limpiado la caverna del tesoro de cucarachas gigantes que habían llamado a los oscuros confines de la cueva su hogar hasta que se reunieron con su personal de 2 cabezas. Pero ni siquiera la mitad del informe del sapo, Sesomaru había desviado su atención de él y comenzó a caminar de nuevo. Al ver la mirada cabizbaja que se apoderó de los rasgos del pequeño Youkai, Kagome supo que tenía que hacer algo al respecto. Puede que no le gustara mucho el pequeño diablillo, pero ni siquiera él merecía ser tratado tan mal. Se deslizó de la silla de montar de Aun y caminó rápidamente para alcanzar a Sesomaru. Eso no fue muy agradable, le dijo acaloradamente una vez que estaba caminando a su lado. El sapo solo estaba haciendo lo que le pediste y ni siquiera reconociste el peligro en el que se puso para cumplir tus órdenes. No es tu lugar cuestionar a este Sesomaru, Miko, le informó secamente. Ahora déjame. ¿Cuál es tu problema? Kagome siseó con ira mientras se colocaba frente a Sesomaru para detenerlo. Todo el día has estado actuando como un idiota frígido. ¿Qué ha cambiado desde anoche para que actúes de esta manera? Los ojos de Sesomaru se entrecerraron peligrosamente en ella, pero Kagome no se movió. Iba a obtener algunas respuestas. Su mano se levantó de su costado, haciendo que la joven Miko retrocediera instintivamente ante el peligroso Youkai. Sin embargo, Sesomaru ya la había despedido. Se pasó la mano por el pelo y lo echó hacia atrás por encima del hombro en un gesto pasivo de indiferencia mientras levantaba la mirada hacia la distancia. Yo no te respondo a ti, le dijo tranquilamente mientras la esquivaba y continuaba caminando. Oye. Kagome tartamudeó mientras giraba. No te alejes de mí. Gritó indignada. Pero sus protestas cayeron en oídos sordos, y Sesomaru siguió caminando, sin preocuparse o sin importarle el efecto que estaba teniendo en la mujer que dejaba atrás. Señorita Kagome, la voz de Rin atrajo la atención de la joven Miko hacia ella. Debemos irnos, instó mientras le hacía un gesto a su amiga para que tomara su lugar en el dragón con ella. Lord Sesomaru tiene poca paciencia para los retrasos. Eso no es todo lo que tiene ese cubo de hielo de un perro, se quejó Kagome con enojo. Pero la chica tenía razón. Necesitaban continuar su viaje. Con un profundo suspiro, Kagome se subió a la espalda del dragón, asegurando su lugar en su silla, y partieron de nuevo hacia su destino. Al atardecer, habían llegado al final de los planos yermos. Habían seguido uno de los valles de los ríos a través de un profundo barranco y emergieron de las paredes rocosas circundantes al borde de los pantanos. El pantano se extendía ante ellos en una masa en expansión de árboles y enredaderas enredados, el verde tan espeso que parecía sofocante. Pero no fue solo la espesa vegetación lo que dio aviso a este lugar. Todo el pantano latía con vida. Grandes y pequeños, amenazantes y no. Pero de todos modos, vivo. Para Kagome, de pie en el borde del pantano y escaneando hacia adelante con sus sentidos Miko, estaba casi abrumada por el pulso de los seres vivos en el lodo. Para ella, parecía como si la misma tierra respirara, como si los árboles, los insectos, los animales y los youkai que vivían dentro de las masas enredadas y la tierra húmeda prosperaran como una sola entidad. Pero combinado con el escalofrío de inquietud que la recorría con la idea de tener que viajar a través de ese lugar, también sintió una oleada de euforia. Más allá de los pantanos, elevándose hacia las nubes en la distancia, los picos irregulares de las montañas empañadas se podían ver a través de la niebla cambiante. Estaban casi allí. Pronto encontrarían el arma que buscaban. Su viaje estaba casi al final. Kagome miró hacia Sesomaru. Sabía que necesitaba hablar con él, aunque solo fuera para prepararse para los días venideros. Aún así, no estaba segura de cómo reaccionaría él ante ella. La última vez que había tratado de traerlo de regreso de un estado tan distante, él reaccionó violentamente y discutieron ferozmente. No quería que Rin estuviera expuesta a tal cosa. La niña pensó que su señor estaba justo de este lado de la perfección total y absoluta, lo idolatraba. Y Kagome no quería romper la fe de un niño tan especial. Así que se conformó con esperar. Acampó dentro de los confines de la caverna a la que Haken los había conducido.
Ahora limpio de cualquier amenaza, y lleno de un aroma extrañamente agradable a pollo frito que Kagome trató desesperadamente de tomar al pie de la letra y no por la verdad de que probablemente se debía a las cucarachas crujientes de las que Haken se había deshecho antes. La caverna era bastante agradable. Se encendió un fuego y se preparó la cena, pero incluso a través del tenso silencio causado por el Taiyoukai que estaba de guardia en la entrada de la cueva, una sensación de calidez y compañerismo se asentó alrededor del pequeño fuego. Cuando cayó la noche, el largo día de viaje comenzó a alcanzarlos, y pronto tanto Rin como Haken se quedaron dormidos. Por un tiempo, Kagome se sentó mirando el fuego, tratando de ordenar sus pensamientos. Sesomaru no se había movido ni una vez de su reloj. Ni siquiera había entrado en la cueva, excepto cuando llegaron por primera vez cuando escaneó el pequeño recinto en busca de amenazas residuales. Se estaba obligando a mantener la distancia, manteniéndolos a todos encerrados en un silencio incómodo. Y Kagome no permitiría que durara más. Finalmente, se las arregló para fortalecer su determinación. Se levantó de su asiento junto al cálido fuego y comenzó a caminar hacia la entrada de la cueva. Ni siquiera se había acercado a 3 metros de Sesomaru cuando él habló, lo que provocó que vacilara en su paso. «Déjame, Miko. No quiero tu presencia». Indignada por el hecho de que ni siquiera la había dejado hablar y hirviendo al saber que la había despedido una vez más, Kagome apretó las manos con fuerza y se mordió la lengua con fuerza para evitar explotar de furia. Levantó la barbilla en señal de desafío y comenzó a avanzar de nuevo, con pasos decididos y fuertes. Se colocó firmemente a su lado, sin molestarse en mirarlo porque sabía que no encontraría nada diferente a la máscara en blanco que había visto todo el día. No se molestó en hablar todavía. Ella sabía que no recibiría nada en forma de respuesta de todos modos. Entonces, se decidió a mirar a través de la vasta extensión de la tierra pantanosa de abajo, cambiando cuidadosamente a través de las diferentes presencias y fuentes de energía que jugaban a través de sus sentidos. Durante mucho tiempo no dijo nada, no hizo nada más que quedarse ahí de pie seleccionando diferentes áreas de peligro y ciertas auras que no deseaba encontrar. Pero sabía que buscar a través de las auras no le estaba dando ninguna indicación real de a qué se enfrentaban. Tenía que preguntarle a Sesomaru a qué se enfrentaban, y eso significaba encontrar una manera de romper el escalofriante silencio. Finalmente, después de darse cuenta de que la única forma de hacerlo era simplemente comenzando, Kagome habló. «Hay un youkai en el pantano», afirmó pasivamente, casi tan naturalmente como hablar del clima. Movió los ojos para mirar a Sesomaru. Él no se había movido, no la había reconocido de ninguna manera, pero Kagome no había terminado. Muchos de ellos, su voz se había oscurecido, y una sonrisa maliciosa comenzó a dibujarse en sus labios. Levantó una ceja sugestivamente a Sesomaru, tratando de persuadirlo para que participara en el juego. «Apuesto a que algunos de ellos también son gatos». Se giró levemente, inclinando la cabeza hacia un lado para ver mejor su rostro. «¿Te gustan los gatos, Sesomaru?» Cuando él todavía no se movió, ni siquiera el más mínimo movimiento de su fría mirada hacia el pantano de abajo, Kagome frunció los labios para evitar fruncir el ceño con irritación. Se dio la vuelta para mirar por encima del pantano, pero pronto se le ocurrió otra idea para que él le hablara. ¿Puedes sentir ese? Preguntó mientras señalaba los árboles, moviendo su dedo lentamente para trazar el camino del aura. Apuesto a que es un gato. Lento pero elegante, sus movimientos deliberados. Un depredador. Ella se giró hacia él, pero él aún no mostraba señales de que la estaba escuchando, o que incluso se había molestado en detectar al youkai acechando entre los árboles en la lejanía. Kagome frunció el ceño esta vez y se movió frente a él, pero aún así su vista permaneció entrenada más allá de ella, negándose a reconocer su presencia. «No voy a entrar en ese lugar sin saber lo que me espera», le dijo con firmeza mientras cruzaba los brazos sobre el pecho en firme desafío. «Puedes darme el tratamiento silencioso más tarde, pero necesito saber a qué nos enfrentamos esta vez. Tú, de todas las personas, deberías saber la importancia de eso». Kagome vio como los ojos de Sesomaru cambiaron lentamente, pasando de mirar fijamente hacia los pantanos a mirar los picos extensos de las montañas neblinosas en la distancia. «Los pantanos no son más que una molestia», respondió finalmente, su tono sereno, distante. «Los gatos mantendrán su distancia mientras no sean provocados. No desean la muerte. De vez en cuando, el lagarto youkai del pantano puede ser un obstáculo, pero nunca tan grande que no pueda ser cortado con facilidad. Cuida tus pasos».
por tierra blanda, y no pienses en acercarte a las aguas fétidas. Hizo una pausa por un momento, sus ojos entrecerrándose marginalmente mientras su mirada sobre las montañas empañadas se endurecía a una de fría ira. Recuperarás tu amuleto de Rin. Ordenó con severidad cuando volvió a hablar. El dragón que guarda la montaña es capaz de dejarte la piel hasta los huesos con sus ataques de fuego. Es rápido y elegante, tan ágil que es capaz de volar incluso en los picos traicioneros de las montañas neblinosas. ¿Otro dragón? Preguntó Kagome con incredulidad. Ya había tenido suficiente de dragones. Eran mucho más poderosos que el Youkai estándar al que estaba acostumbrada a enfrentarse. No tenía problemas para enfrentarse a las bestias del fango, pero otro dragón. Espera un minuto. Dijiste que el dragón guardaba la montaña, ¿no? Pero, ¿qué es lo que guarda? Se detuvo de repente para entrecerrar los ojos con enojo al Youkai frente a ella. Dejaste suelto a un dragón en las montañas. Ella gritó con indignación. Sesomaru gruñó ferozmente y se giró hacia ella, extendiendo su brazo y bloqueando sus garras alrededor de su cuello. Nunca cuestiones a este Sesomaru. Le dijo en un tono peligrosamente bajo. Si no fueras imperativo para encontrar el arma, me habría deshecho de ti hace mucho tiempo. Cualesquiera que sean las indulgencias que te he mostrado, las comodidades que te he ofrecido, han sido únicamente para asegurar tu cooperación. Pero tú, humano, estás excediendo tus límites. No respondo ante nadie. No soy ese asqueroso Anjou para que te rindas a todos tus caprichos. Kagome comenzó a luchar contra su agarre cuando la presión que estaba aplicando comenzó a aumentar. ¿Me estás lastimando? Ella se atragantó mientras sus manos se envolvían alrededor de su muñeca en un intento inútil de quitar la dolorosa presión. Si esto es lo que se necesita para que aprendas tu lugar, entonces que así sea. Su agarre se intensificó aún más, su punto se enfatizó con una fuerte sacudida que le robó el aliento mientras gritaba de dolor. Recuerda esto, Miko. Recuerda lo débil que es tu carne humana cuando se coloca contra mis garras. Recuerda a qué le estás hablando. Él la atrajo con fuerza hacia sí mismo, bajando la cabeza y sacando la lengua para arrastrarla por la mejilla, picando su piel con pequeñas gotas de veneno cuando la superficie áspera pasó dolorosamente a través de su carne sensible. Un depredador. Su voz presionando contra su oído era profunda, un estruendo tan sacudido por el feroz gruñido que reverberaba a través de su pecho que Kagome no pudo reprimir el frío escalofrío de terror que recorrió su columna en respuesta a ello. Pero entonces, así como así, se fue. La presión contra su cuello se liberó y Kagome se dejó caer al suelo para jadear frenéticamente por aire. ¿Qué sucede contigo? Kagome gritó en la noche cuando su voz estuvo nuevamente bajo su control, pero Sesomaru se había ido hacía mucho tiempo. Ella no podía entender lo que le había pasado. Solo había sido la noche anterior cuando él la abrazó, le dio consuelo, le habló con tanta dulzura y tranquilidad. Se había sentido tan segura con él, tan cálida, tan correcta. Había querido contarle lo que sabía, lo que había visto, lo que era posible si tan solo encontraran el camino a través de las barreras que los separaban. Quería acercarse a él, decirle que estaba aquí con él, que no tenía que enfrentarse solo a las batallas que se avecinaban, que estaría a su lado, que quería estar, que después de tanto tiempo, después de tanto haber pasado entre ellos, que ella... Pero él se había apartado de ella otra vez, se había retirado a la isla inmóvil y la había arremetido con fría furia. Estaba actuando como si estuviera enojado con ella, enojado incluso consigo mismo. ¿Será que lamentaba tener que darle tanto apoyo, que le molestaba haberla colocado en ese lugar de su manada? ¿Realmente no sentía nada por ella? ¿No quieres tener nada más que ver con ella? ¿Había sido realmente todo lo que había visto una falsa esperanza, un giro ridículo en el enfermizo juego del destino? Y ella lo había creído. Había visto cosas imposibles y no había pensado en ello. ¿Sango como general en el ejército de Sesomaru? ¿Inuyasha y Sesomaru actuando cortésmente el uno con el otro? ¿Ella y Sesomaru siendo compañeros? ¿Tener un hijo? Era de risa. Nunca sucedería. Él nunca haría tales cosas, nunca diría tales cosas. Él nunca... Soy tan tonta, susurró abatida mientras bajaba la cabeza entre sus manos. Señorita Kagome. La vocecita que sonaba justo a su lado asustó tanto a Kagome que casi perdió el equilibrio. Su cabeza se disparó y giró rápidamente, con los ojos muy abiertos hacia la niña que había hablado. Rin. Exhaló un ligero suspiro de alivio. Me asustaste. Pensé que estabas durmiendo.
Rin inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado mientras miraba a su amiga Miko. No, afirmó pasivamente, casi airosamente en un tono ligero. Rin estaba esperando. ¿Espera? Preguntó Kagome mientras sus cejas se juntaban con confusión, esperando que... Rin parpadeó, sus ojos se movieron para mirar por la entrada de la caverna. Él no puede encontrarlo porque no quiere mirar, dijo en voz baja antes de volverse hacia Kagome. Levantó el brazo y lo tendió, revelando el colgante colocado en su pequeña mano. Lord Sesomaru quiere que tengas esto. Kagome levantó una ceja con curiosidad ante el extraño comportamiento de la niña, pensando que tal vez pasar tanto tiempo con un sapo rabioso y un lord fríamente impasible había deformado su pequeña mente. Pero aún así, sabiendo que incluso pensar en esas cosas era terriblemente grosero, Kagome le ofreció a la chica una cálida sonrisa mientras extendía la mano y aceptaba el amuleto. Gracias, Rin, dijo en voz baja mientras colgaba el colgante alrededor de su cuello. Una vez que terminó, volvió a mirar a Rin solo para encontrar a la niña mirándola de manera extraña. ¿Rin? Preguntó vacilante, ¿hay algo de lo que, quisieras hablarme? In no Taiso, dijo la chica en voz baja, él era el padre de Lord Sesomaru, ¿no es así? Kagome parpadeó. Sí, respondió lentamente. ¿Y lo has conocido? Preguntó Rin. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras esperaba una respuesta. Sí, ¿y cómo era él? Kagome estaba algo desconcertada por la línea inusual de preguntas, pero le parecía que Rin estaba haciendo estas preguntas en serio, y realmente quería saber las respuestas. Después de respirar profundamente y dejarlo salir lentamente, Kagome se puso de pie y le ofreció la mano a Rin. Hablemos junto al fuego, ¿de acuerdo? Rin asintió y tomó la mano ofrecida, dejando que la joven Miko la llevara de vuelta a su petate. Una vez que ambos estuvieron cómodamente sentados junto al pequeño fuego, Kagome respiró hondo y comenzó. In no Taiso fue un gran youkai. Era un general, un gran líder de su clase. Era temido y respetado en toda la tierra. Tanto los humanos como los youkai ofrecieron alabanzas al gran Inu. Gobernó las tierras occidentales, las mismas tierras que Sesomaru tiene ahora. Pero él era más que un gobernante y más que un youkai poderoso. Una vez salvó todas las tierras de un terrible mal. La espada conocida como Songa, la hoja del inframundo, provocó muchas guerras para estallar sobre la tierra. Se llamaban las guerras de la conquista del mundo. Eran batallas terribles y sangrientas en las que los hombres y los youkai buscaban el derecho a ejercer el poder inimaginable de la espada maldita. In no Taiso fue el que llevó las guerras usando las espadas creadas con sus propios colmillos, Tetsusaiga de la tierra y Tenseiga del cielo, puso a Sounga bajo su control, poniendo fin a su terrible reinado y devolviendo la paz a la tierra. No, Kagome, suspiró Rin mientras negaba con la cabeza. Rin no quiere escuchar las historias. Rin quiere saber cómo era él. Levantó sus ojos hacia los de Kagome, amplios y suplicantes. Por favor, Kagome. Rin debe saberlo. Está bien, dijo Kagome suavemente, mientras su semblante cambiaba a uno de preocupación. Te lo diré, Rin. Pero si lo hago, ¿me dirás por qué es tan importante que lo sepas? Rin asintió y luego se quedó perfectamente quieta, esperando escuchar lo que quería. Kagome miró a la chica una vez más con curiosidad antes de comenzar. Lo conocí hace mucho, mucho tiempo, incluso antes de que Sesomaru naciera. Cuando era más joven, era libre. Se expresaba abierta y honestamente. Nunca ocultaba lo que sentía. Pero al mismo tiempo, era complejo. Era muy inteligente, tenía conocimiento en muchas cosas. Pero todavía estaba abierto a recibir nuevas ideas. Incluso entonces era un estratega, sabía cuándo hacer preguntas y cuándo usar otras persuasiones. Pero al mismo tiempo era amable. Sonreía abiertamente y con frecuencia, se reía y bromeaba. Era mi amigo. No lo conocí mucho tiempo, pero compartió algo conmigo que nunca podría olvidar. Kagome hizo una pausa, toqueteando distraídamente el colgante que colgaba de su cuello mientras recordaba su tiempo con Toga. Una oleada de tristeza la había invadido, ahogando sus últimas palabras con el doloroso conocimiento de que Toga se había ido de este mundo, pero lentamente, mientras una tierna sonrisa se extendía por sus labios, el dolor se disipó, dejándola solo con una sensación de calidez. Ella tuvo ese tiempo con él. Ella nunca olvidaría. Él había tocado su corazón, le había dado una nueva fe.
Y de alguna manera, aunque le parecía imposible saberlo, sabía que él la había enviado a esta misión porque la amaba, porque de alguna manera compartían más que un encuentro casual. Y ella había tenido razón. Cuando ella lo había vuelto a encontrar, había llamado a su hija. Él le había ofrecido su regalo de amor, y ella lo había amado a cambio. Cuando lo volví a encontrar, continuó Kagome contando su historia. Solo que ella lo hizo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Él era el general. Había hecho su lugar en el mundo, incluso formó una familia. Pero aún así, debajo de toda esa armadura dura y la imagen de nobleza, todavía era el mismo hombre. Hablamos del tiempo y las filosofías, de la vida y del amor. Y nos reímos, bromeamos y jugamos con su bullicioso cachorro. Era un buen hombre, Rin. Amaba a sus hijos, a toda su familia. Él, todavía lo amo. Se convirtió en el padre que no conocí y el confidente que necesitaba, quien siempre podía señalarme el camino correcto con sus amables palabras y su toque relajante. Para cuando terminó, la sonrisa que iluminaba el pequeño rostro de Rin y la luz brillante en sus ojos que hablaban de descubrimiento, hizo que Kagome se preguntara de nuevo cuáles habían sido las intenciones de la chica para que le dijera esas cosas. Rin, preguntó lentamente, ¿qué pasa? Rin también tiene una historia, dijo en voz baja. ¿A Kagome le gustaría escucharlo? Por supuesto que lo haría, Rin. Rin juntó las manos en su regazo, sus ojos fijos en ellas mientras comenzaba a contar su historia en silencio. No mucho después de que Rin conoció a Lord Sesomaru, fue atacada por lobos. La persiguieron, lo que asustó mucho a Rin. Rin sabía que si tan solo pudiera llegar a Lord Sesomaru estaría a salvo, así que corrió tan rápido como pudo. Pero entonces, algo sucedió. Rin tropezó y cayó al suelo. Ella recuerda haber estado muy asustada, pero luego todo desapareció. No hubo más lobos, ni más miedo. Cuando Rin abrió los ojos, estaba de pie frente a una luz brillante. Sabía que debía caminar hacia él, así que lo hizo. Rin caminó y caminó, sintiéndose cálida y feliz en la luz. Pero luego, de repente, un hombre salió de la luz y detuvo a Rin. Le recordó a Rin al señor Sesomaru. Se parecía mucho a él. Pero este hombre, estaba sonriendo. Parecía muy feliz de ver a Rin, y Rin le devolvió la sonrisa, muy feliz de conocerlo también. Te he estado esperando, pequeña, dijo el hombre. Extendió su mano y Rin la tomó. Él sonrió y comenzó a caminar con Rin de regreso por donde había venido. Pero cuando la luz comenzó a desvanecerse detrás de ella, Rin comenzó a ver algo más frente a ella. Vio a Lord Sesomaru y estaba feliz y emocionada, pero algo sobre lo que estaba viendo hizo que Rin pensara. Se ve tan triste, le dijo Rin al hombre. El hombre sonrió y se arrodilló junto a Rin. ¿Está triste?, dijo en voz baja, ha perdido el corazón. ¿Le ayudarás a encontrarlo de nuevo? ¿Cómo Rin hace eso? Rin preguntó confundida. Debes ser fuerte, pequeña, le dijo el hombre a Rin. Mira en tu corazón y te darás cuenta de que tienes lo que necesitas. Rin levantó la mano y la colocó sobre su corazón. Entonces lo sintió, un diminuto pulso que no había estado allí antes. El pulso se hizo más fuerte y se convirtió en un latido. El corazón de Rin latía en su pecho y cerró los ojos para escuchar. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, ya no estaba en el mundo de los blancos con el hombre amable. Ella estaba con Lord Sesomaru otra vez. Desde entonces, Rin ha estado viajando con Lord Sesomaru. Rin se detuvo y miró a Kagome. ¿Cuál era el nombre del buen hombre, Kagome? ¿Lo sabes, no? Togai susurró Kagome con asombro e incredulidad, pero aún así sabía que había sido él. Había acudido a la chica antes de que pudiera cruzar. Él le había dado la espalda al mundo de los vivos justo cuando el colmillo que llevaba instó a Sesomaru a traerla de vuelta. Toga había llevado al niño a Sesomaru, sabiendo que con su amor podría ayudar a su hijo a encontrar el corazón que había perdido detrás de las endurecidas barreras de hielo hace tanto tiempo. He sido fuerte, tal como dijo el buen hombre, continuó Rin, pero Rin no puede ir con Lord Sesomaru a dónde va ahora. Solo Kagome puede ir. Se inclinó hacia adelante y tomó la mano de Kagome entre las suyas. ¿Puede Kagome ser fuerte para Lord Sesomaru cuando Rin no puede? ¿Lo logrará Kagome para que ya no esté triste? Se detuvo para controlar su voz vacilante. Había lágrimas en sus ojos mientras le suplicaba a su amiga Miko, a la que sabía que podía hacer lo que ella no podía. ¿Lo ayudarás a encontrar su corazón? Kagome no sabía qué podía decirle a la chica. Lo que le estaba pidiendo era más de lo que sabía, o tal vez, era exactamente lo que sabía.
La niña estaba suplicando, rogándole que sanara el corazón de su señor porque realmente creía que podía ser ella quien lo ayudaría a encontrarlo de nuevo. Kagome podía ver las lágrimas corriendo por el rostro de la niña, y verlo le dolía tanto que se vio obligada a contener las lágrimas por su cuenta. Quería mantenerse fuerte por la niña, ser digna de que pusiera tanta fe en ella. Pero lo que quería más que nada era creer que Rin tenía razón, que realmente podía encontrar la llave para abrir el corazón de Sesomaru de la jaula en la que lo había encerrado, que podía encontrar en él el amor que había soñado. Kagome se inclinó hacia adelante y tomó a Rin en sus brazos, calmando a la chica gentilmente con suaves movimientos de sus manos. Lo intentaré, Rin, susurró en voz baja al oído de la niña. Voy a tratar de... Podía sentir el suave movimiento del pecho de la niña contra ella mientras sollozaba de alivio. E incluso a través de su blusa podía sentir la humedad caliente que caía sobre ella mientras se derramaba de los ojos del niño. Lágrimas de los agradecidos.